El riesgo evoluciona. El fraude innova. Y la seguridad no puede quedarse atrás. Esto es Mundo Financiero Seguro, tu podcast sobre ciberseguridad, fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Cada episodio, ideas claras, tendencias reales y herramientas clave para proteger el ecosistema financiero. Únete y transforma los desafíos en oportunidades. La quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI por sus siglas, ya está en marcha. No se trata de un ejercicio técnico reservado únicamente a reguladores, sino de un punto de inflexión que va a redefinir cómo los países y sus instituciones financieras demuestran que sus sistemas realmente previenen el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En esta etapa, el foco deja de estar en el cumplimiento técnico y se centra en los resultados. Evidencias claras que los riesgos se comprenden, las alertas se transforman en inteligencia útil y el sistema financiero no está siendo utilizado por redes criminales para legitimar capitales o, peor, financiar actividades ilícitas. Para los sujetos obligados, esto implica un cambio profundo. La evaluación ya no se concentrará únicamente en normas, manuales o estructuras formales, sino en algo mucho más tangible. Demostrar que el sistema funciona, que genera impacto y que contribuye a proteger a la sociedad. En gran medida, esta evaluación país reflejará la calidad del trabajo del sector privado y su nivel de coordinación con el regulador. Bienvenidos entonces a Mundo Financiero Seguro, el podcast de PlusTip. Soy Juan José Ríos. En este episodio vamos a conversar en un lenguaje realmente claro y práctico sobre qué espera el GAFI, cómo impacta a las instituciones y qué oportunidades abre para fortalecer procesos, reputación y cultura de cumplimiento. Ahora atención, si formas parte del sistema financiero o te interesa su integridad, este diálogo te ayudará a entender por qué tu labor es clave y cómo puede marcar una diferencia real. Para esta conversación me acompañan dos expertos. Desde Colombia, Juan Pablo Rodríguez, presidente y CEO de Risk Management, autor del libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción en su segunda edición. Adicional, ha participado como conferencista internacional y en diferentes podcasts reconocidos a nivel internacional, y Raúl Castellanos, gerente de producto AML en PlusTip. Ambos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola Juan José, mucho gusto de compartir nuevamente contigo un podcast y en esta oportunidad de contar con la compañía de Juan Pablo Rodríguez, un extraordinario amigo con quien nos conocemos desde hace algunos años. Juan José, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí en el podcast de PlusTip, sobre todo acompañado de mi buen amigo y destacado colega Raúl Castellanos. Les invitamos entonces a revisar la obra, que ya tiene su segunda edición, el libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, una guía de prevención y control que tiene 28 legislaciones comparadas, está lleno de estándares, guías, instrumentos y muchas herramientas para el oficial de cumplimiento. Y por otro lado, les animamos a revisar el podcast con Adidas, donde hablamos de fútbol y compliance, sobre todo en este año de Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, y van a encontrar una explicación sencilla, divertida y ágil sobre cómo luchar contra el crimen organizado haciendo analogías con el fútbol. Así que muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Juan Pablo. Muy interesante esa analogía con el fútbol. Veremos quién al final es el campeón mundial. Bueno, Juan Pablo y Raúl, ¿están listos? Juan Pablo, quiero comenzar contigo. Cuando hablamos de cumplimiento, muchas organizaciones aún lo entienden como la capacidad de responder a requerimientos regulatorios. Sin embargo, la conversación internacional ya se está centrando en la efectividad como eje principal. Así que quiero preguntarte, ¿qué se requiere, Juan Pablo, para pasar del cumplimiento legal a la efectividad por parte de los sujetos obligados? Es muy buena pregunta, Juan José. Muchas gracias. No solamente para los sujetos obligados, sino debería ser un trabajo en equipo de todo el ecosistema de lucha contra el crimen organizado. De manera que sumémosle a los sujetos obligados también las entidades de supervisión y control, las unidades de inteligencia financiera,
las fiscalías o ministerios públicos, como se denominan en otros países, la policía judicial y, por supuesto, los jueces. Y lo que se requiere para pasar de este cumplimiento técnico a la efectividad es compromiso genuino para que de manera rigurosa se dé una aplicación de la regulación, porque si bien los países, para citar un ejemplo sencillo, tienen tipificado el delito de lavado, lo que fallan en la efectividad es en demostrar la aplicación de dicha conducta desde el ámbito penal. Es decir, que a pesar de estar tipificado, no tenemos demostrado con estadísticas la aplicación de la norma a través de sentencias condenatorias por ese delito. Entonces, para juntar ambos escenarios se requiere compromiso, se requiere trabajo en equipo, se requiere tal vez revisar si la regulación está a tono con los estándares internacionales y, si me permiten un símil, podemos decir que el cumplimiento técnico son los planos de la casa o del edificio. La efectividad va más por la ruta de demostrar si esos planos llevados al mundo real en la construcción de la casa o el edificio tienen una relación que permita, en nuestro caso, ser mucho más rigurosos en la lucha contra el crimen organizado. Juan Pablo, nos queda muy claro, pero en este punto justamente surge un debate clave. Y es que durante años la percepción ha sido que la efectividad se mide a partir de sanciones o acciones correctivas. Pero el enfoque moderno parece ir más hacia la prevención. En ese sentido, quiero preguntarte si la efectividad radica en las sanciones o, por el contrario, en la prevención del riesgo de lavado de activos. Pero a esto le hay que sumar la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sí, para esto es importante tener en cuenta una respuesta más integral. No se trata, Juan José, de un modelo binario, es decir, es uno o el otro, blanco o negro. Al contrario, es complementario. Eso significa que si bien la efectividad puede estar, por un lado, demostrada con estadísticas, bien sea de condenas penales por el delito de lavado, por financiación del terrorismo y en los casos donde existe, por ejemplo, Argentina, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, el delito de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, pudiéramos ver otros escenarios de efectividad al aumentar el catálogo de sujetos obligados. Esa también es una herramienta muy positiva porque estamos poniendo en el mismo escenario a más actores para que protejan la economía y para que protejan los países. Y por otro lado, esta es una opinión que solo me compromete a mí, pero yo también creo que la efectividad no puede mirarse desde la óptica negativa de la sanción, de la condena o de la multa a una entidad financiera o sujeto obligado, sino que también la efectividad puede demostrarse a partir de una rigurosa aplicación de la norma y tal vez la no aplicación de sanciones penales o la no aplicación de multas a entidades financieras o entidades del sector real, como se llama en Colombia, hecho de manera adecuada, es una muestra de que efectivamente se está conteniendo el crimen organizado. Entonces no me animaría a decirles que es una u otra, sino que se deben tratar de manera complementaria y no podemos desconocer el influjo que tiene la tecnología, que tienen nuevos desarrollos económicos en un escenario que nos movemos como el VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces no será una tarea, Juan José, estática, sino más bien dinámica que nos está desafiando todos los días a los actores del ecosistema antilavado, antiterrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Por consiguiente, Juan Pablo, esto redefine, y quiero decirlo de esta forma, completamente la manera en que las organizaciones diseñan sus sistemas de gestión de riesgo, porque deja de ser reactivo y se convierte en un enfoque anticipatorio. Ahora bien, la teoría cobra más sentido cuando se observa en evaluaciones reales. ¿Estarás de acuerdo? Países que nos han dejado una enseñanza, que han pasado recientemente por procesos de evaluación, ofrecen aprendizajes valiosos para quienes están próximos en el calendario. Sobre esta línea, Juan Pablo, ¿qué lecciones nos dejan las evaluaciones, por ejemplo, de Bélgica y Malasia para los países que siguen en el calendario de la quinta ronda del Gafi? Los invitamos entonces, Juan José, y a toda la audiencia a leer un artículo que hicimos en la oficina junto con Camilo Rueda y René Castro, nuestros socios,
y nos impusimos la tarea de revisar esos dos primeros documentos de evaluación mutua. Y para el caso de Bélgica, nos encontramos con un tema muy relevante del contexto de esa jurisdicción. Primero, es la puerta de entrada a la Unión Europea por su posición geográfica. Segundo, es un hub financiero transfronterizo. Y tercero, se le denomina el centro logístico global porque junta Amberes con Brujas. Eso en lo positivo, lamentablemente, se ven afectados e impactados porque la delincuencia organizada pues aprovecha dichas condiciones. Y muy a pesar de que Bélgica tenga, por ejemplo, una sólida cooperación internacional, un trabajo riguroso de su unidad de inteligencia financiera, o que la banca tenga una comprensión adecuada del riesgo de lavado de dinero y de financiación del terrorismo, lo que refleja el reporte de esta jurisdicción es que hay un régimen sancionatorio débil. Y ahí es donde pone el acento, el estándar sobre la efectividad. Entonces, régimen sancionatorio hay, sí, pero si es débil, entonces no va a tener ese efecto disuasivo, ya sea porque las sanciones son limitadas, porque no hay adecuada transparencia. Y un tema muy importante, no hay una muy buena regulación y la que hay no es tan fuerte como se espera en el caso de las actividades y profesiones no financieras designadas, particularmente con dos actividades económicas, notarios y abogados. Entonces, si hablamos de notarios y abogados como gatekeepers, como estos arqueros que deben proteger a la sociedad de conductas delictivas, al contrario nos encontramos que son pieza clave del crimen organizado. Entonces, en esta evaluación del caso de Bélgica, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una necesidad de mejorar la transparencia en los beneficiarios finales, ¿sí? Y la hoja de ruta, para ponerlo en términos de lecciones aprendidas de este reporte, es que hay que fortalecer la supervisión y las sanciones, hay que intervenir más y mejor en sectores de alto riesgo y hay que garantizar la transparencia y la fiabilidad de los registros en términos de beneficiario final para terminar con una optimización de la cadena de investigación y judicialización. No tiene sentido hacer buenos y muchos reportes de operación sospechosa si al final, Juan José, eso no se va a ver reflejado en condenas por la conducta delictiva, porque eso demostraría que el sistema es ineficiente. Y para el caso de Malasia, es muy importante que tengan en cuenta un antecedente relevante, y aquí les hacemos un recomendado en Dirty Money, en Netflix, pueden ver el capítulo sobre 1MDB, el escándalo más complejo de lavado de dinero reciente en Malasia y que se menciona en el reporte del Gafi. Y ese reporte nos dice que estamos ante un sistema de doble velocidad. El sistema de doble velocidad significa que ellos pueden ser muy buenos en algunos apartados del estándar, pero todavía les hace falta mejorar en otros. Volviendo a los ejemplos, puede haber una muy buena regulación, pero la aplicación de la misma no es la mejor. Y finalmente, esa sombra del caso deja unas lecciones para los países de la región para que no caigan en esos errores o no se les siniestren dichos riesgos, y podríamos ponerlo en términos de fortalezas y oportunidades. Entonces, para cerrar, fortalezas: trabajar muy bien en las evaluaciones nacionales de riesgo, robustecer las metodologías no solamente con datos cuantitativos, sino también cualitativos, coordinarse muy bien entre autoridades y sujetos obligados en el ámbito nacional, y ir con una mejor práctica en términos de lo que se llama en el reporte un diccionario de términos estandarizado. Eso es muy importante en las evaluaciones porque aunque pensemos sobre un concepto específico, para dar un ejemplo, armas de destrucción masiva, se supone que todos sabemos lo mismo. Si los que van a ser evaluados no tienen un acuerdo conceptual, pues no le va a ir muy bien en las entrevistas con los evaluadores. Y en las oportunidades de mejora se encuentra lo siguiente: hay que mejorar en términos de la tipificación de los delitos transfronterizos, la ejecución del delito de lavado de activos por terceras personas, el impacto que se tiene en el denominado TBML, el Trade Based Money Laundering o lavado de dinero basado en el comercio, por lo que ya comentamos. Trabajar rigurosamente en la regulación financiera y finalmente
cerrar la brecha de la impunidad. No basta tener muchas investigaciones si vamos a tener pocas condenas. Y eso implica un trabajo riguroso en equipo de todos los actores en esta materia. Oye, Juan Pablo, sumado a toda esta información súper interesante, todo esto también nos pone en perspectiva que la efectividad no es un concepto abstracto, sino un estándar que ya está siendo medido y comparado internacionalmente. Hasta el momento hemos hablado del marco, de la filosofía y de cómo se está evaluando la efectividad a nivel país. Enseguida la pregunta es inevitable. ¿Cómo se traduce todo esto en sistemas, tecnología y evidencia concreta dentro de las organizaciones? Para esto pasamos a la visión operativa. Bien, Raúl, entonces entremos en materia. La efectividad se mide por resultados. Entonces, la tecnología juega un papel determinante. Los sistemas deben ser capaces de demostrar que la gestión de riesgos produce un impacto real. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son los resultados clave que un software debería brindar al sujeto obligado para demostrar efectividad ante su regulador? Interesante, Juan José. Realmente, como mencionaba Juan Pablo en su ilustración, ahora vamos de los planos a la ejecución. En general, para el sector financiero y los sujetos obligados en términos generales, los sistemas automatizados han dejado de ser un componente meramente regulatorio para convertirse en un activo estratégico. Y es que debemos entender que la regulación tiene que acompañar al dinamismo económico de nuestros países. De esta manera, ser una herramienta para continuar el crecimiento de nuestras economías. En ese sentido, y en el tema de los resultados, uno de los primarios e importantes que deben darse es el análisis y la gestión del riesgo institucional. Poder definir claramente cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, riesgos emergentes, y todo esto en base a las líneas de negocio que ofrecen las diferentes instituciones, nichos de mercado, tipos de clientes, y eso nos debe llevar a un perfilamiento dinámico y a una segmentación tanto de riesgos como de oportunidades. Desde el punto de vista de poder identificar quiénes son esos clientes de alto valor con quienes podemos crecer, y por otro lado, poderle sustentar al regulador cuáles son los resultados de nuestra gestión. Desde ese punto de vista, integrar estas herramientas al apetito y tolerancia del riesgo, así como la estrategia corporativa. De esta cuenta, si hablamos de los resultados estratégicos de un sistema automatizado, deben de estar orientados a poder demostrar cuál es la estrategia del banco o de la institución reflejada en la ejecución, cómo se están evaluando los riesgos de clientes, cómo se están gestionando, qué crecimiento tenemos a nivel de atraer a nuevas generaciones para participar con nosotros y de esta cuenta dinamizar el mercado. En otras palabras, el sistema automatizado tiene que integrarse como una herramienta de gestión para demostrar cumplimiento regulatorio y crecimiento económico. Gracias, Raúl. Entonces, más allá de los resultados, hay prácticamente una arquitectura tecnológica que debe habilitarse para sostener esa efectividad. Estamos entendiendo que lo que nos estás transmitiendo es que no se trata solo de tener herramientas, sino de cómo se integran y se operan. Y sobre esa línea quiero proponerte la siguiente pregunta. ¿Qué componentes tecnológicos deberán habilitarse para gestionar los resultados, por ejemplo, esperados en la ronda de evaluación de cara al sujeto obligado? Esta pregunta es muy importante, dado el momento tecnológico en que está viviendo la industria. La apificación o la interconexión de sistemas hoy día es fundamental. De esta cuenta, los sistemas de gestión deben de tener fácil integración con múltiples plataformas financieras o de gestión, según sea el giro de negocio del sujeto obligado. De esta manera, poder recibir información o compartir información. Como mencionábamos, tanto de recibir información para poder analizar, definir riesgos, gestionar planes de acción, como también compartirla para que esa información sea aprovechada en repositorios de Business Intelligence para poder hacer monitoreo y reconfirmación de estrategias. Sobre ese sentido, el sistema tiene que ser muy intuitivo, fácil de parametrizar. Lo que nos estamos refiriendo es que tiene que ser adaptable al tipo de negocio, tener una fuerte base de comunicación con otras plataformas, de tal manera que a partir de esa información se puedan aplicar técnicas de análisis.
Las técnicas de análisis están hoy día reflejadas en inteligencia artificial, machine learning, inteligencia artificial generativa, y todos estos modelos deben de contar con sistemas de explicabilidad para poder demostrar al regulador y documentar a lo interno cómo se está aplicando la inteligencia artificial. Todo esto documentando casos de investigación, enmarcando claramente cuáles son las bases sobre las cuales se está calificando a un cliente y sobre todo para poder también retroalimentar al directorio de las instituciones. Entonces, en conclusión, un sistema debe de tener interconectividad, buen procesamiento de información y gestión de información para la buena toma de decisiones. Raúl, esto evidencia entonces que la efectividad no está dependiendo de un sistema aislado, más bien es de un sistema, ecosistema realmente tecnológico alineado con la gestión del riesgo. Y finalmente todo esto debe quedar respaldado. La evaluación no solo revisa resultados, sino también la evidencia que demuestra la gestión. Y sobre esto, ¿qué documentación, Raúl, y qué soporte deben reflejarse en una gestión automatizada en riesgos de prevención del crimen financiero? Este es un tema igual de importante de los que hemos venido desarrollando. Y no solamente se trata de cómo demostrarle al regulador qué es lo que estamos haciendo, sino cómo el sistema está apoyando al crecimiento institucional. Yo no quisiera quitar el dedo del renglón del crecimiento económico porque no solo de regulación se sostienen los sujetos obligados, sino más bien de tener una gestión segura de poder crecer en el mercado, ofrecer productos financieros y facilitar el crecimiento de la economía. Desde ese punto de vista, esa evidencia que se debe demostrar, por un lado, es tener claramente definidos en reportes o en dashboards cómo está mi distribución de clientes, quiénes son de alto riesgo, con qué personas políticamente expuestas estamos trabajando, dónde tengo zonas de oportunidad, zonas de riesgo, etcétera. Así que el manejo de la información se vuelve crucial. Desde ese punto de vista, poder tener copia de las actas de aprobación del directorio para políticas, procedimientos, criterios de toma de decisión, la evaluación institucional del riesgo, cómo se están monitoreando las actividades de nuestros clientes, volúmenes de operación tenemos por productos, por canales, por jurisdicciones, eso que se refleja en dashboards tanto de desempeño como de riesgo o de gestión, y por supuesto también el procesamiento de canales de denuncia, reportes al ente regulador, en ese sentido los reportes de operaciones sospechosas que estén claramente definidos, que se pueda definir cuáles fueron los criterios sobre los cuales se tomaron las decisiones de reporte y, como decíamos, la explicabilidad que surge de la inteligencia artificial. Entonces, para sintetizar, la efectividad y la evidencia que deben de brindar estos sistemas automatizados va en dos vías. Por un lado, a lo interno de la institución, en poder mostrar en base a tableros dinámicos el riesgo de nuestros clientes, cómo se están comportando en nuestros canales, qué transacciones tenemos en distintas jurisdicciones, cómo estamos aprovechando esa información para crecer en oportunidades de negocio. Y por otro lado, la buena calidad de los informes hacia el ente regulador. Sumamente importante que esté documentada la gestión, que se puedan explicar claramente sobre los criterios sobre los cuales se tomaron decisiones y que esto le sirva al regulador como materia prima para poder analizar y llevar a cabo una buena supervisión. Desde ese punto de vista, la evidencia funciona en esta dualidad de cooperación tanto a lo interno de la institución como al ente regulador. La capacidad de documentar, explicar y sostener la gestión se convierte en un factor determinante frente al regulador. Para cerrar, queremos escuchar las conclusiones y lo que recomiendan de nuestros expertos. Y vamos a comenzar justamente contigo, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan José. Pues a manera de conclusión, lo primero que tenemos que decir es que el reciente reporte del Índice Global de Crimen Organizado nos deja en una situación compleja. Dice, y cito, el panorama criminal global se entiende mejor como una red dinámica e intrincada compuesta por una densa red de actividades ilícitas. Eso significa que estamos en el mundo de las franquicias criminales. Ya no se opera por silos, algunos son narcotraficantes,
otros son contrabandistas, otros se dedican a la trata de personas. Hoy lo que existe es una convergencia criminal y esa situación debe ser atendida por los sujetos obligados. Por otro lado, debemos decir que hay una brecha entre la investigación y la condena en los casos que hemos comentado. Hay que poner mayor énfasis en la relación con los proveedores de servicios de activos virtuales y con el mundo cripto, que hoy ha avanzado a unas velocidades gigantescas. Mejorar la transparencia en la información del beneficiario final. Y ahí debo comentar que se requiere mucha voluntad política y mucha responsabilidad empresarial para contar la información de las personas naturales que están detrás de una estructura jurídica. Sin ese dato, no va a ser posible hacer buenas debidas diligencias. En cuarto lugar, el impacto que tienen los casos de alto perfil dentro de las evaluaciones, como ya se vio en el OneMDB para el caso de Malasia. Y como quinta conclusión, que las sanciones deben cumplir ese efecto disuasivo. Si no lo cumplen, entonces muy a pesar de que queramos la efectividad, vamos a seguir encajonados en el cumplimiento técnico. Y para ponerlo en términos muy sencillos, yo pudiera preguntarle a la audiencia, díganos quién tiene pareja. Esa es una pregunta que va por la ruta del cumplimiento técnico. Pero la segunda pregunta sería, díganos quién es feliz con su pareja. Esa es la pregunta que resuelve la efectividad. Entonces, yo modelos antilavado puedo tener. La pregunta es si la matriz de riesgos, si el manual, si la herramienta de tecnología está cumpliendo su efecto. Y a título de recomendaciones, permítanme contarles también 6 que son muy relevantes. La primera, priorizar la efectividad sobre el papel. No basta con tener los manuales, sino hay que valorar que efectivamente se cumpla lo que allí se dice. Asegurar, en segundo lugar, recursos adecuados, y esto requiere que la lucha contra el crimen organizado esté en la agenda de las compañías, de las entidades públicas y las organizaciones sin fines de lucro. En tercer lugar, como ya lo habíamos comentado, ojalá trabajar en registros únicos de beneficiarios finales a los que puedan acceder oficiales de cumplimiento, porque no tiene sentido, como ya nos pasó con los PEPs, exigir hacer una lista que ya la tiene hecha el Estado y no permitirle a los sujetos obligados a acceder a ella, porque estamos repitiendo la tarea y probablemente eso no va a ser un mensaje positivo a quienes son destinatarios de este control. Por un lado, los funcionarios públicos y por el otro, los empresarios. En cuarto lugar, fortalecer la cooperación internacional. Aquí cobra vital importancia el grupo Egmont, este que agremia todas las unidades de inteligencia financiera. El uso de la tecnología en muchos escenarios y el mundo de la supervisión, Juan José, no escapa a él. Por eso ya hablamos del mundo subtech, ya habíamos hablado del mundo regtech y arrancamos todo esto con el fintech. Y el último, un mensaje que nos deja esta nueva metodología de evaluación a los países son las acciones recomendadas clave, por sus siglas en inglés, KRA. Ya no estamos en plazos muy largos para que un país cambie, reformule o tenga nueva regulación para cumplirle al GAFI. Los plazos son más cortos y son más expeditos. De manera que ya no hay una excusa de tipo legislativo para decir es que este Congreso, es que esta Asamblea, es que estos diputados, es que estos congresistas no se han puesto de acuerdo. Y termino con eso. Es muy importante explicarles, sensibilizarlos y capacitar a estos funcionarios públicos de la relevancia que tienen proyectos de ley y normas de largo aliento, y no que un gobierno en cierta dinámica política o económica tenga unas iniciativas legislativas y luego cambiemos de mandatario y ese esfuerzo se haya perdido, porque eso al Grupo de Acción Financiera Internacional no le iba a importar y por el contrario sí va a afectar muchísimo a esta jurisdicción. Entonces, el mensaje final es trabajo en equipo, trabajo con humildad y sin vanidad. Necesitamos que públicos y privados, que todos los actores del ecosistema de lucha contra el crimen organizado trabajen del mismo lado, y para cerrar con los símiles del fútbol, pues que no nos cojan en fuera de lugar, ¿no? Que no nos vayan a sacar una tarjeta roja, que todos cumplamos las reglas para así, ojalá, ganar este campeonato de lucha contra el crimen organizado. Sí, cuidado con la tarjeta amarilla. Todo un reto, Juan Pablo. Gracias. Muy bien, finalmente vamos contigo, Raúl. Según tu experiencia, compártenos, por favor, cuáles son
principalmente tus recomendaciones en esta etapa de conclusiones. Sin duda alguna, yo creo que el aprovechamiento de la tecnología es fundamental para esta época en la que nos encontramos de globalización. Desde el punto de vista de lo que requiere el GAFI, la efectividad supera el cumplimiento técnico. Desde ese punto de vista, tener los sistemas de soporte que puedan demostrar cómo los controles detectan, mitigan y reportan riesgos reales. Por otro lado, cómo estos controles apoyan al negocio. Juan Pablo comentaba sobre el crimen organizado transfronterizo, así que la prevención no debe de tener límites territoriales. Tenemos que tener un enfoque holístico donde el sistema procese la información de nuestros clientes independientemente de qué producto o en qué jurisdicción estén haciendo operaciones. Entonces, número 1, efectividad. Número 2, el enfoque basado en riesgo, que comienza con la evaluación institucional de riesgos de prevención del lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Desde ese punto de vista, tener un scoring dinámico que pueda evaluar de manera consolidada todos estos riesgos, así como de forma desagregada. Tercer componente, la calidad del monitoreo transaccional es muy importante más que el volumen de las alertas. No necesitamos llenarnos de alertas. Lo que necesitamos son alertas de calidad que nos permitan identificar riesgos y oportunidades. Finalmente, diría que la analítica avanzada ya no son opcionales. Cualquier institución que quiera crecer y aprovechar las oportunidades del mercado debe de tener un aprovechamiento profundo de las diferentes tecnologías que estén a su disposición. Un banco líder puede convertir sus sistemas automatizados de prevención en un verdadero motor de gestión del negocio. Y todo esto sin olvidar que estamos contribuyendo al crecimiento seguro de nuestros países y al fortalecimiento de nuestras economías. Así que creo que un trabajo coordinado entre supervisores y sujetos obligados es la clave del éxito para que sigamos manejando un mundo financiero más seguro. Muy bien, luego de escuchar las conclusiones de nuestros invitados, queda claro que la supervisión y el cumplimiento ya no pueden entenderse únicamente desde la perspectiva normativa. La quinta ronda de evaluaciones del GAFI marca un cambio hacia la efectividad real. Demostrar que los riesgos se comprenden, que las decisiones se sustentan en inteligencia y que los sistemas están generando resultados concretos en la prevención del delito financiero. Para los sujetos obligados, este escenario representa un reto, pero también una oportunidad. La oportunidad de fortalecer procesos, integrar mejor la tecnología, elevar la calidad de la gestión de riesgos y consolidar una cultura de cumplimiento que vaya más del requisito regulatorio y se traduzca en protección real para el sistema financiero y la sociedad. La efectividad no se declara, se demuestra. Y en esta demostración, la articulación entre estrategia, operación y tecnología será determinante para afrontar los procesos de evaluación que ya están en marcha y los que vendrán en los próximos años. Gracias entonces a Juan Pablo Rodríguez y a Raúl Castellanos por acompañarnos y aportar su visión y experiencia en esta conversación, en este diálogo. Esto fue Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plusty. Soy Juan José Ríos y te invitamos a seguir explorando con nosotros los temas que están transformando la gestión del riesgo, la prevención del fraude y la integridad del sistema financiero. Nos escuchamos en un próximo episodio y la invitación está abierta a que nos acompañes. Hasta pronto.